Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. Estamos a solo un par de días de celebrar Halloween y por supuesto yo me tenía que sumar con algunas recomendaciones o al menos conversándoles un poco acerca de cómo había sido mi experiencia en estas últimas semanas en las que he estado tratando de leer lo más que he podido de terror dentro de, obviamente, de lo posible. Y una de las lecturas que de todas maneras quería comentarles en el video a manera de reseña es una que he hecho un poco de trampa porque esta la leí un par de días antes de que termine septiembre, pero de todas maneras la voy a incluir como lectura de octubre porque era mi plan. Mi plan era leer los cuentos escogidos de Shirley Jackson para el mes de octubre, solo que el libro estaba como que ahí y lo miraba de lejos un par de días antes de que termine septiembre y decía, ay, pero faltan solo un par de días, sé que lo he planeado para octubre, pero lo puedo leer un par de días antes de que empiece octubre. Total, igual no lo voy a acabar y lo terminé en 2-3 días. Y quería comentarles un poco acerca de cómo me había ido con esta lectura. Creo que el objetivo principal que tengo con este video es comentarles acerca de la edición, ¿no? Porque como ustedes probablemente saben, esta edición es más o menos conocida, es de la editorial Minúscula y son cuentos escogidos. Yo he estado buscando en internet y al menos yo en español no he encontrado ninguna edición que tenga todos los cuentos de Shirley Jackson. No tengo idea cuántos son. He leído algunos que en algún momento pude lograr leer porque los compartían en una página web o alguien me los compartió o alguien me los pasó de alguna u otra manera, pero nunca había leído en un libro en físico los cuentos de Shirley Jackson. Hay un cuento que es su cuento más famoso, obviamente, que es La Lotería, que se lo he leído hace un par de años, pero es el único que yo recuerdo. Sé que he leído 1 o 2 cuentos más de ella, pero los he leído hace tantos años que como no los tenía en la memoria, dije, necesito urgentemente un libro de los cuentos de Shirley Jackson, así es que lo pude comprar durante el mes de septiembre. Esta edición creo que tiene sus pros y sus contras para mí como lectora, porque si es que yo leo obviamente cuentos escogidos, lo que yo creo que van a tener todas estas páginas que están aquí son cuentos de la autora, pero en realidad hay una última parte del libro en la que encuentras algunos textos de no ficción de la autora que me gustaron y de hecho les voy a comentar acerca de algunos de ellos, pero me hubiera gustado saber, no me hubiera gustado saber que este libro tenía varios cuentos y algunos textos de no ficción. Entonces dije, voy a preparar este video para comentarles acerca de esta edición y para hablarles de los pros y los contras que yo encontré en este libro. Lo primero es que obviamente algo que no va a pasar, que es que yo me pueda comprar un libro de cuentos completos de Shirley Jackson, que para mí sería el ideal porque al menos yo nunca he visto uno. Como les dije, estuve buscando en internet a ver si existía alguna edición y al menos en español yo no he encontrado ninguna, así es que comprenderán que cuando vi esta edición de cuentos escogidos dije, bueno, es una buena oportunidad de tener los cuentos de algunos cuentos de la autora. Les comento, esta edición tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 8 cuentos. Los leo rápidamente. El primero que me encantó, que es El amante demoníaco, 10 puntos. La bruja, Después de usted, mi querido Alphonse. Charles, 7 tipos de ambigüedad, que me gustó un montón también, aunque es un poco raro, lo admito. La muela, que me parece un libro que tiene una muy buena estructura y un cuento, perdón, que me parece que está muy bueno, solo que a mí no me gustó tanto como los otros. La lotería, de todas maneras, la famosa La Lotería. Y un cuento que se llama La noche en que todos tuvimos gripe. Entonces en total son 8 cuentos. Además de estos 8 cuentos, ustedes van a encontrar en esta edición, como bien lo indica acá, 3 conferencias, ¿no? La primera, que me gustó bastante, se llama Experiencia y Ficción. Este es un texto en el cual Shirley Jackson te da algunas recomendaciones. No sé si es como a manera de recomendaciones o ella te cuenta qué es lo que ella considera que se debe
tener, tener como en la mente para poder crear un buen cuento, ¿no? Entonces ella te dice, bueno, yo siempre estoy pensando en lo cotidiano, no en el día a día, y por ejemplo pasó así con este cuento, ¿no? Y ahí es donde te pasa al cuento La noche en que todos tuvimos gripes, que me encantó. El cuento me pareció buenísimo, muy bien estructurado y que justamente ejemplifica bastante bien lo que ella te menciona en el texto Experiencia y Ficción. Además de ese texto hay otro que probablemente a los fanáticos de la lotería les va a encantar, que se llama Biografía de una historia. En este texto, Shirley Jackson te cuenta todo el remesón que ocurrió posterior a la publicación del cuento de la lotería en The New Yorker. Ella empieza a recibir algunas cartas, tanto para manifestarle su sorpresa, su agrado, como muchas de ellas para manifestarle su desconcierto, su disconformidad con este relato. Me pareció un texto genial. A mí me gusta mucho la lotería, pero presiento que hay personas a las que les gusta muchísimo más este cuento y creo que disfrutarían mucho de este texto. A mí me pareció genial. Además que me permitió, no sé, como esto que nos encanta a veces a los lectores, de conocer lo que pasó como tras bambalinas respecto de algún texto o algún libro, ¿no?, que nos ha gustado, nos ha llamado la atención. Aquí pasa eso, ¿no? Shirley Jackson te cuenta cómo cambió un poco su vida o cómo impactó de alguna manera su vida el hecho de haber publicado La lotería. Y además que esta mujer tiene un humor, yo no sabía eso. De hecho, cuando leí La lotería y cuando he leído algunos de sus cuentos dije, qué cruelcita que es esta escritora. Me encanta ese, no sé, nivel de crueldad que tiene para construir sus relatos. Pero leerla y descubrir que es muy simpática, que tiene un humor con el que yo conecté un montón, me parece que no tiene precio. Entonces creo que lo mejor que yo rescato de esta edición es que además de sus cuentos me permitió acercarme mucho más a la autora como persona, no como una persona que justamente te está contando, te está dando algunas recomendaciones. El texto que no me gustó tanto es el texto con el que cierra el libro, que se llama Notas para un joven escritor. No sé si es que ya había tenido como muy buenas lecturas en este libro y esperaba como que un super cierre, pero al menos a mí no me gustó tanto, me pareció un poco complejo. También da algunas recomendaciones acerca de lo que ella debería considerar importante para escribir, pero el otro texto anterior, Experiencia y Ficción, me pareció mucho mejor. De hecho me gustó mucho más. Ahora, creo que una persona que ha leído varios de los cuentos de Shirley Jackson, que por cierto habría que saber más o menos cuántos tiene, no tengo idea. Yo, como les digo, como les decía hace un rato, había leído algunos de la autora, pero no es que había leído un montón. Creo que es la primera vez que me puedo sentar a leer con tranquilidad sus cuentos, porque nunca los había leído en físico, ¿no? Como es el caso de ahora, ¿no? De la experiencia que he tenido ahora con esta edición. Y yo solamente en el futuro, cuando lea más cuentos de ella, les podría decir si me complace la selección de cuentos que puedo encontrar en este libro. En principio les debería decir que hay algunos textos que para mí a mí me han dejado como satisfecha, me han complacido como lectora, y son los que yo les comentaba de no ficción. Y además algunos cuentos de estos 8. Primero, el que me fascinó es El amante demoníaco, que es justamente el relato, el cuento con el que arranca el libro, arranca la selección. Me encantó. Hay otros cuentos que también me parecieron buenos. Uno macabro, uno terrorífico, Charles, que me encantó. 7 tipos de ambigüedad. Es un cuento que es un poco extraño porque no pasa mucho, pero yo lo disfruté bastante. Creo que este relato
es uno que te permite disfrutar mucho del estilo de narración de la autora, porque acá personajes especiales no hay, una trama particular, pues no. Entonces, ¿qué te queda? Entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué te queda? Es que ese es el tema, ¿cómo igual te atrapa un cuento como Siete tipos de ambigüedad? Es que yo disfruté un montón el estilo y creo que igual el reflejo de lo que justamente ella cuenta en su ensayo o en su conferencia Experiencia y Ficción, ¿no? Que uno puede crear una historia a partir de lo cotidiano, y eso es lo que pasa en ciertos tipos de ambigüedad. Me encantó ese cuento. Y por supuesto La Lotería, que haberlo releído, no, fue genial, y de hecho me parece importante que una edición en la que se plantee una selección de los cuentos de Shirley Jackson, de todas maneras tiene que contemplar La Lotería. Y el otro cuento también me gustó bastante, La noche en que todos tuvimos gripe. Es justamente un juego narrativo, no es un cuento en el cual hay... no sé cómo explicarlo, porque si tuviera que decir en verdad qué pasa en ese cuento no pasa mucho. Básicamente hay toda una familia de personas que se enferman. Entonces, como la gente está así medio convaleciente, no está como medio débil, empiezan a pasar algunos enredos en el cuento. A mí me pareció genial, me gustó mucho la dinámica, ¿no? Me gustó mucho la estructura narrativa, lo disfruté un montón, pero lo disfruté sobre todo porque efectivamente noto que hay como un ejemplo en ese cuento de cómo construir un relato. Entonces lo disfruté de manera muy particular, obviamente con esa conferencia previa en la que te dice, mira, así como yo contemplo que se debe o concibo que se debe construir un cuento. Definitivamente me gustó. Entonces, en pocas palabras, ¿disfruté este libro? Sí. Me encantaría que existiera o que yo pudiera acceder a una edición de cuentos completos de Shirley Jackson, por supuesto, pero creo que nos saldría a todos, a todas más a cuenta. Sin embargo, creo que fue una sorpresa grata, ¿no? Yo esperaba encontrar puros cuentos y decir, todo esto van a ser cuentos, y al final vi que había un par de conferencias y dije, yo quería leer cuentos. No obstante, me gustaron 2 de estas 3 conferencias, así que con eso la edición, el libro levantó. Y lo único que puedo decirles para concluir esta reseña es que necesito urgentemente seguir leyendo a Shirley Jackson. Nunca he leído una novela suya, pero es lo siguiente que quiero hacer, además de continuar leyendo algunos de sus cuentos. Así es que espero que les haya gustado la reseña. Decidan ustedes mismos, ustedes mismas, si es que les convendría esta edición de cuentos escogidos de este editorial. Como les digo, hay 8 cuentos, hay algunos... hay 3 conferencias. Hay algunos cuentos que están buenos. De los 8, creo que 4 están bastante buenos. Los otros 4 simplemente están bien cumplidores. De repente alguno de ustedes que es más fan, obviamente, de Shirley Jackson puede decir, no, ella tiene cuentos espectaculares, de repente no había una buena selección. No lo sé, en el futuro tal vez les comentaré qué impresión tengo con un poco más de conocimiento de los cuentos de Shirley Jackson de esta edición. Así es que este es el libro con el que yo inicié mi octubre 2020, y más adelante les voy a seguir comentando qué es lo que continué leyendo durante el mes. Cuídense mucho, sigan leyendo terror, todavía octubre no acaba, así es que nos vemos en el próximo video. Chao.